Muy bien, pues vamos entonces a la palabra del Señor. Y en estos domingos, en estos 3 domingos, vamos a tocar una serie aprovechando que vamos a tener el Congreso de la Familia. Y esta serie que vamos a estar hablando va más directamente para los hombres de la iglesia. ¿Cuántos hombres hay aquí? Muy bien, ¿no? Se escucharon muy débiles esos hombres, ¿verdad? Va más directamente para todos los hombres. Pero quiero leerles algo antes de iniciar, porque quiero puntualizar con lo siguiente. Es importante mencionar que este mensaje va más directamente a los hombres casados. ¿Cuántos hombres casados hay? Muy bien. Los dos que están alegres, ¿verdad? Muy bien. Pero al mismo tiempo también busca ser de bendición para los hombres solteros. ¿Cuántos solteros hay? Sonaron más contentos, ¿verdad? No, qué mal, hermanos. Pero que algún día, si el Señor así lo dispone, y si ellos se aplican y le echan ganas, serán esposos y padres, ¿verdad? Y servirá también para las mujeres solteras. ¿Cuántas mujeres solteras hay por aquí? Bueno, ok, hubo por ahí que se les salieron los gallos, por ahí va. Pero muy bien. Chicas, esto también les va a servir como una guía para que ustedes cuando tomen la decisión, precisamente con la guía del Espíritu Santo, pero recuerden que el Señor también les ha dado la inteligencia, ¿verdad? Y cuando tomen ustedes la decisión de con quién se casarán, eso también les va a servir un poco como guía. Por otro lado, aunque no lo voy a mencionar directamente en este mensaje, quiero reconocer la labor de muchas mujeres que aman al Señor y que han tenido la hermosa y admirable misión, por diferentes circunstancias, de criar a sus hijos solas de la mano del Señor. Que el Señor les continúe dando sabiduría. Amén. Pero entonces el enfoque es más para los hombres casados. Y como mencioné, también les servirá a los hombres solteros y también a las hermanas solteras. Y bueno, quiero leerles algo. Como ya vimos allí el título, la serie es, ¿cómo se llama la serie? Pastores en casa. Esto va a estar bien interesante, van a ver. Y vamos a empezar este domingo específicamente con el tema de el esposo como pastor. El esposo como pastor. Voy a leerles un artículo de internet, ¿ok? Un artículo de internet de una revista que se llama, si no me equivoco, revista Hombre. Les voy a pedir de su discreción porque va a haber algunas cosas que va a mencionar, pero es importante que conozcamos el contexto actual de qué es lo que se espera de un hombre o cuál es la idea que se tiene del rol de un hombre. ¿Estamos listos? Dice así, Scott Hallman, en un adelanto de su libro, habla de lo siguiente, da algunos tipos que servirán a los varones a ser vistos como un hombre total por su pareja. No solo ser un amante, sino también un compañero. Esto incluye ser fiel sexual y emocionalmente. Nada define mejor el matrimonio que la promesa de fidelidad. El brindar apoyo a la compañera y apoyarla en sus aspiraciones dentro y fuera del hogar es parte de los roles del hombre total. Cuando los hijos han crecido, muchas mujeres deciden hacer realidad sus sueños, pero para eso necesita un compañero comprometido. Antiguamente los hombres no veían la necesidad de ser afectuosos, pero hoy el hombre está consciente de la importancia de hacerle sentir a su pareja que está a su lado. Y el secreto más preciado por todos los hombres, los estudios demuestran que los hombres que participan activamente en las tareas del hogar disfrutan más de su vida sexual. Nada es más afrodisíaco para una mujer que ver a su esposo ayudándola a ocuparse de los niños. Son los actuales roles masculinos que pretenden equilibrar el comportamiento social y que paulatinamente descubren las nuevas facetas de un hombre total. Esto es un artículo que podríamos mencionar secular, ¿ok? No es un artículo de una revista cristiana, no es un artículo de una página cristiana, no es un artículo que venga de algún pastor, no. Sin embargo, cuando yo estaba leyendo este artículo y hacía comparación con la escritura, nos damos cuenta que a pesar de que este autor maneja esto como un tema de la actualidad, como decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo, debajo del sol. Muchos de los aspectos que aquí menciona y que los muestra como algo de actualidad el autor, ya están en la escritura, ya están en la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos va a enseñar mucho, nos habla mucho, es muy concreta y directa acerca del rol que los hombres debemos de tomar como esposos y también como pastores de la casa. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Aquí vemos en la imagen, ¿verdad? Que tenemos hoy en día del hombre, como lo menciona aquí este artículo, el hombre total, ¿no? El hombre que está también cuidando de los niños, que está ahí también en las labores de la casa, está planchando y aparte también está trabajando, ¿verdad? Y todos diríamos, bueno, entonces esto es la modernidad. No es la modernidad, esto según la escritura debe de haber sido siempre, siempre, según la escritura, según ese nuevo pacto que el Señor Jesucristo nos ha traído, nos pone a nosotros los hombres como unas personas que debemos de ser realmente un pilar fuerte y poderoso dentro del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero hablar un poco de un grupo de creyentes que vienen desde el tiempo de la Reforma. Y este grupo son los puritanos. Los puritanos tienen mucho que enseñarnos como creyentes acerca de cómo ellos llevaban este punto de la familia. Pero les quiero hablar acerca de los puritanos para que tengamos un contexto más claro. Los puritanos se originaron en los años 1560, imagínense, 1560, como un peyorativo hacia las personas que querían una reforma más profunda de la purificación de la iglesia en Inglaterra. Surge este grupo que, aunque ya estaban los anglicanos, ellos decían, no, tenemos que, más allá de lo que ya se reformó, de lo que reformó Lutero, de lo que enseñó Calvino, de lo que enseñaron los grandes reformadores de la iglesia, hablando de la iglesia protestante, ellos decían, tenemos que ir más profundamente todavía. Y por eso les pusieron un apodo de burla. Les dijeron, pues eres un puritano, le exageras, ¿verdad? Está bien que ya viniste a Cristo y que ya conoces que el evangelio es mensaje de salvación, pero tranquilo, o sea, no seas extremista. Por eso les pusieron los puritanos, o sea, era carrilla, ¿verdad? Y ahora los conocemos así. Muy parecido a lo que pasó con los cristianos. ¿Cuántos saben que a los cristianos les pusieron cristianos también de carrilla? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque quería decir Cristo chiquito, ¿verdad? Miren, ahí van los cristitos, así querían decir los cristianos. El nombre original de los cristianos era los del camino, pero realmente todos los demás cuando los veían y que veían que se asemejaban mucho a Cristo, les comenzaron a decir cristianos. Pues imagínense lo mismo aquí, a los puritanos por querer ser todavía más entregados al Señor, por querer buscar una santidad más profunda con el Señor, les pusieron los puritanos. Los puritanos, según el doctor Martin Lloyd Jones, empezaron a pensar, fíjese qué interesante, que la reforma en Inglaterra había sido incompleta. ¡Wow! Eso es muy interesante. No bastaba con cambiar la doctrina, había que reformar también en el terreno de la práctica. Porque sucedió algo muy interesante con la reforma. La reforma, una de las cosas que abrió a través de lo que se llama como la ilustración, ¿verdad? Que quiere decir que las personas comenzaron a tener la necesidad y el ánimo de leer más, de indagar más. ¿Sabía usted que la reforma trajo eso? Si ahora usted y yo tenemos como cierta cultura de la lectura, dele gracias a la reforma. Por eso de ahí comenzaron muchas universidades famosas, como la de Harvard. Imagínense eso. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que entonces los puritanos dijeron, ok, está bien, qué bueno que conozcamos tanto, qué bueno que ahora tenemos la escritura y podemos profundizar, la tenemos en nuestro idioma y podemos estudiarla, pero no es suficiente. Esto hay que llevarlo a la práctica. No solamente conocer, sino practicar lo que la palabra nos dice. Entonces surgió la opinión de que la reforma se había quedado corta, el sentimiento de que no había llegado lo suficientemente lejos esta reformación, por decirlo de alguna manera. Le voy a mencionar algunas de las creencias, ¿ok? ¿Cuáles eran algunas de las creencias de los puritanos? Tenían un énfasis en el estudio privado de la Biblia. ¿Cuántos leen privadamente su Biblia? ¿Cuántos son cadochos que nomás cada que venimos aquí la abren? Ya sea en su celular, en su app o si la traen en papel. Pero ellos creían en un énfasis privado de la Biblia. Tenían un deseo de que todos alcanzaran la educación e ilustración para que todos pudieran leer la Biblia.
¿Sabe dónde surgieron las primeras personas que alfabetizaban? De los puritanos. Eran las personas que estaban interesadas en que los pequeñitos comenzaran a aprender a leer. Interesante, ¿verdad? ¿Sabía usted que, por ejemplo, aquí en México, el fundamento de la educación, y eso es algo que no menciona la SEP, pero los fundamentos educativos en cuestión de las escuelas que comenzaron a enseñar la lectura, ¿de qué iglesias cree que vino? De las iglesias protestantes. Fueron los que empezaron con las escuelas. Interesante. Esto sucedió porque venía desde Europa. Los puritanos creían en algo muy importante. Quiero que repitan después de mí. El sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, ellos no nada más le dejaban la pelotita al pastor o al líder de jóvenes o al encargado de tal o cual ministerio. Ellos creían lo que la palabra nos enseña, que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces tenemos la oportunidad y la obligación de poder buscar la presencia de Dios cada uno de nosotros. Creían en una simpleza en la adoración. Empezaron a excluir las vestimentas, imágenes y velas. Eso fue uno de los pleitos que tuvieron con la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana, los obispos de la iglesia anglicana, las personas de eminencia de la iglesia anglicana, se vestían así con unas ropas así como tipo Darth Vader, ¿verdad? Así, unas ropototas así, muy grandes. Entonces ellos decían, pero es que no es necesario que te pongas esa ropa si tú vas a ministrar. Y ahí empezaron los problemas. Cualquier cosa en la actualidad que se parezca no es coincidencia, ¿verdad? Es igual. Que si tienes que vestir así, que tienes que vestir así, que si puedes traer cachucha o no en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Empezaron con esos problemas. Otra de las cosas que decían también los puritanos, ¿verdad? A veces de ahí viene mi idea de ser tan grinch, ¿verdad? Pero ahí lo va. Ellos decían o hablaban de la no celebración de festividades tradicionales que ellos consideraban estar en violación de los principios regulares de adoración. Por ejemplo, que a veces yo digo, yo sé que soy un Grinch, pero digo, pues es que la Navidad realmente pues no es algo, esa fecha no es bíblica. Ellos eran mis amigos en ese sentido. ¿Qué más hablaban los puritanos? Tenían la creencia en guardar, esto es algo que me parece muy hermoso, la creencia en guardar como obligatorio un día de la semana, como está ordenado en los 10 mandamientos. En el caso de ellos fue el día de resurrección de Jesús, el domingo, que es lo que seguimos observando nosotros. Nosotros nos reunimos como iglesia cristiana los domingos porque tomamos el día de resurrección, el domingo. Y por eso lo hacemos. Entonces para ellos el ir a la iglesia, el tomar un día para el Señor era algo obligatorio, era algo muy importante y es algo por lo cual debemos de dar gracias al Señor. No lo tenían como opción, no lo tenían como algo así como que bueno, pues si puedo voy, si no, no. Era algo como, ¿qué dice cómo lo tenían? Ok, ese tipo de palabras no nos gustan a veces, ¿está de acuerdo? Pero ellos sabían que había bendición en eso, que había algo que Dios iba a hacer. Algunos comentaristas también importantes al respecto, por ejemplo, Will Graham menciona que entre otros puntos era muy importante para ellos lo siguiente. Ellos decían que era importante, mejor dicho, Will Graham, era importante leer a los puritanos porque creían, esta palabra también quiero que la repita después de mí, ¿está listo? En la adoración doméstica. O sea, no solamente creían en que venir a la iglesia era el lugar de adorar y ya se acabó. O sea, ya salimos y vámonos por el pollo rostizado. No. O sea, ellos decían que en la casa debía convertirse en un lugar de adoración. Y ahí va. Aquí ya voy a empezar a meter el tema para los hombres casados y todos los hombres en general específicamente. ¿Estamos listos? La meta del marido puritano, según Will Graham, era convertir a su hogar en una pequeña iglesia donde adoraría al Señor con su mujer y sus hijos en el temor del Señor. Eso no está fuera de moda, ¿verdad? Se lo voy a repetir. El papel del puritano, del esposo puritano, o la meta, era convertir a su hogar en una pequeña iglesia donde adoraría al Señor con su mujer y sus hijos en el temor de Dios. Desde ahí es donde comienza esta idea
de que cada hombre casado y chicos que un día se casarán, si el Señor los ayuda en su misericordia, ¿verdad? Que ustedes se conviertan en un pastor de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Se fija ahí como ya también empieza entonces a bajar esa importancia del pastor de una iglesia, porque nos convierte a todos, hermanos, amigos, en pastores de nuestra casa. Y esa era la idea que ellos tenían. Los padres, también según Will Graham, se vieron a sí mismos como evangelistas y misioneros con el fin de inculcar en sus hijos un amor profundo por las cosas de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que para los pastores de su casa, los hombres de cada hogar, los hombres creyentes de cada hogar, más allá de ir a evangelizar a las calles a otras personas, antes que eso, ellos tenían que evangelizar a sus hijos. Ellos tenían que ser los misioneros de sus hijos, los evangelistas de sus hijos. Tenían que inculcar en ellos un temor y un amor por el Señor. Qué precioso, ¿no? Eso es algo muy hermoso. El hogar puritano fue edificado sobre la lectura de la palabra, las oraciones familiares y lo que le llamaron en ese momento el catecismo. ¿Qué quiere decir el catecismo? Todas aquellas principios fundamentados y que estaban muy bien estudiados, muy bien analizados y orados, en los cuales se conformaba la iglesia. De hecho, uno de ellos, el de Westminster, fue también fundado a partir de este tipo de movimientos. Todo esto estamos hablando acerca de la Reforma, ¿ok? En ese entorno. Los padres cristianos, ¿listos para esto, hermanos? Espero que me sigan queriendo después de esto, ¿amén? Muy bien. Lo dijo Will Graham, yo no, nomás se voy a leer lo que dijo. Los padres cristianos no esperaron a que los líderes de jóvenes o los maestros de la escuela dominical se ocupasen de la enseñanza espiritual de sus hijos. Somos todos bien serios, ¿verdad? Lo voy a repetir. Los padres cristianos no esperaron a que los líderes de jóvenes o los maestros de la escuela dominical se ocupasen de la enseñanza espiritual de sus hijos, ya que en aquel entonces tales ministerios ni siquiera existían. ¿Sabe por qué? Porque no hacía falta. Cada padre se encargaba de eso. Y mire que no tenían uno o dos niños, tenían como hasta 15, ¿va? Hasta 15 sean muchos. Dice Will Graham, ellos mismos entendieron que el Padre Celestial les había llamado a ellos a nutrir a sus hijos en la fe. Los padres puritanos siempre estaban hablando gozosamente sobre las cosas de Dios. Qué precioso debió de haber sido que si había algo o había un tema de conversación en las familias iniciado por los padres, fuera acerca del Señor, fuera acerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían un concepto muy claro de Dios como Padre. Hay un libro muy bonito, entre muchos que hay de estos temas, que se llama El Padre que quiero ser. Ese libro lo escribió Josh McDowell y él habla de los atributos de Dios como Padre. Y él dice, estos atributos que tiene Dios como Padre hacia mí son los mismos atributos que yo debo de tener hacia mis hijos. Si usted puede leerlo, léalo, hermano, y practíquelo. Es de mucha bendición. Otro libro muy interesante y que tendremos al autor de ese libro aquí en las próximas semanas es el libro de Sabiduría para Padres de David Glenn, que habla también de estos temas, de cómo como padres nosotros podemos hacer esa parte. Pero ahora vamos también a lo siguiente. Vamos a mencionar entonces cómo es que los puritanos se acercan en su temática hacia el aspecto de la esposa y el esposo, porque hoy, ya después de este concepto general acerca de los puritanos y por qué es importante que lo tomemos así, vamos a hablar acerca del pastor
en la casa, es decir, del esposo como pastor de su esposa. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algunos otros comentarios al respecto. Por ejemplo, por ahí menciona William Gouch lo siguiente, aquí ya enfocado hacia el hombre como pastor de su esposa. Dice así, un efecto mutuo de amor debe pasar entre marido y mujer, o bien ningún deber será bien realizado. Este es el fundamento de todos los demás. Voy a repetirlo, ¿va? Porque suena un poquito como enredado, pero ahí le va. Un efecto mutuo de amor debe pasar entre marido y mujer. ¿Qué quiere decir? Que entre marido y mujer, aunque usted no lo crea, debe de haber afecto. Bueno, ya me tranquilizó que hubo risas, ¿verdad? Eso es bueno. ¿Sí? Porque es hasta nos suena raro, ¿no? Pues que no se supone que por eso se casaron, ¿no? Pero por alguna circunstancia de la vida, de alguna dimensión biopsicosocial, yo no sé, empieza a acabarse el afecto. Qué curioso. Pero entonces aquí dice William Gouch, dice que un afecto mutuo de amor debe pasar entre marido y mujer, o bien ningún deber será bien realizado, porque este es el fundamento de todos los demás. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Si tú no estás teniendo un afecto adecuado con tu esposa, los demás quehaceres que tú realices están mal hechos, están a medias. Suena raro, ¿va? Pero así es. ¿Qué pone aquí William Gouch entonces como base? Él dice, debe de estar el afecto del matrimonio, del esposo hacia la esposa y viceversa, para que todo lo demás funcione bien. Y esto lo podemos ver muy claramente. ¿Qué sucede cuando nos enojamos con nuestra esposa? ¿A poco fluimos igual que cuando estamos bien con nuestra esposa? Sea honesto. Yo creo que no. Traemos ahí una espinita. Y es una espinita que para los que somos creyentes la pone el Espíritu Santo. Y nos dice, no estás bien con tu mujer. Y no te deja hacer las cosas al 100. Eso es muy interesante. Por algo lo decía William Gouch. Pero también tenemos, por ejemplo, a Henry Smith, que dice lo siguiente. Déjenme ver si puse esos comentarios aquí. Déjenme ver qué es lo que puse aquí. Sí, aquí está el de William Gouch, ¿verdad? Si alguien le quiere sacar foto por ahí. Pero también está aquí enseguida el comentario de Henry Smith. Dice así, a menos que haya una unión de corazón, ¿una unión cómo? Y fíjese, y una fusión de afectos, no es matrimonio en hechos, sino en apariencia y nombre. Son palabras duras, ¿verdad que sí? Pero lo voy a repetir, hermanos, porque esto debe ser medicina para nosotros. A menos que haya una unión de corazón y una fusión de afectos, no es matrimonio en hechos, sino en apariencia y nombre. Y habitarán en una casa como dos venenos en un estómago, y uno estará enfermo del otro. Qué feo, ¿verdad? Sí, está muy feo. Debe de haber una unión de corazón y una función de afectos. Y aquí es donde comienza la palabra también a ayudarnos, porque para que haya una unión de corazón es necesaria una transformación que solamente hace el Evangelio en nuestras vidas. Cuando reconocemos lo que el Evangelio nos enseña, que nosotros sin Cristo somos unos malvados. Estamos perdidos. Pero cuando viene Cristo, transforma nuestro corazón en su gracia y comienza a ayudarnos a realizar esas obras que estaban predestinadas que realizáramos, que son buenas. Entre ellas, muy acertadamente podríamos incluir el amar a nuestra esposa. El amarla. Y esa fusión de afectos que también tiene un trasfondo bíblico que lo veremos en un momento más. Hay algunos otros comentarios, por ejemplo, Packer, dice, ellos fueron, en la cuestión de los puritanos, ¿qué fue lo que hicieron? Dice Packer lo siguiente, los puritanos fueron a Génesis, al libro de Génesis, ya para entrar al contexto bíblico, para entender la institución del matrimonio. Fueron al libro de Efesios
para entender el significado completo del matrimonio. Fueron al libro de Levítico, fíjense qué interesante, para ver su higiene. Fueron a Proverbios para ver el manejo. Fueron a varios libros del Nuevo Testamento para ver la ética del matrimonio. Y fueron a Esther, Ruth y Cantares para tener ilustraciones y exposiciones del ideal. Qué interesante, ¿verdad? O sea, hicieron un estudio profundo acerca del matrimonio. No solamente se les ocurrió, sino que todo lo tuvieron bien fundamentado en la palabra del Señor. Y es interesantísimo cómo podemos ver que la Biblia respalda de una forma tan contundente al matrimonio. Entonces, en este mensaje, hermanos, estamos entrando a la parte media del mensaje, vamos a enfocarnos específicamente a la institución, es decir, vamos a enfocarnos más a lo que diría el libro de Génesis, pero en palabras de Jesús, porque es muy interesante que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 menciona algo que en Génesis se dijo. Cuando le hacen unas preguntas por ahí, ya ven que siempre le querían hacer preguntas tramposas a Jesús, ¿verdad? Pero no sabían con quién se metían. Y vamos a hablar también, vamos a tomar el libro de Efesios. Entonces específicamente vamos a analizar lo que es Mateo 19, haciendo referencia a Génesis, y vamos también a estudiar lo que dice Efesios capítulo 5. Pero vamos a ver entonces qué es lo que dice Mateo, el libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Dice así: Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Aquí, bueno, es una pregunta muy interesante de Jesús, ¿verdad? Porque le está respondiendo a los fariseos que se supone que leían las Escrituras, ¿verdad? Y entonces ahí es como un poquito de sarcasmo del Señor. ¿Es que ustedes no han leído las Escrituras? Yo pensé que sí. ¿Y qué les dice? Allí está escrito que desde el, ¿cuándo? Desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten ¿en qué? En uno solo. Eso es bien importante. Entonces aquí podemos ver cómo desde el libro de Génesis y respaldado por el Señor Jesucristo mismo, nos habla que desde el principio Dios estableció el matrimonio. ¿Y sabe por qué? Porque el matrimonio es una imagen directa de la relación de Dios con su creación. Dios como el esposo y nosotros los redimidos como su esposa, como la iglesia por la que Él viene y va a redimir, como la novia que Él viene a rescatar. Por eso desde el principio, aún aquí, el Señor ya está apuntando, fíjese qué precioso, a la redención. Ya desde aquí el Señor está apuntando a ese plan de un Dios amoroso que quiere rescatar a su amada. Entonces desde el principio Dios establece el matrimonio. Desde el principio lo estableció como una unión entre el hombre y la mujer. Y desde el principio estableció que se convierten en uno solo. Entonces esas ideas que a veces llegamos a tener de que sí, ya nos casamos, pero tú tus cosas y yo mis cosas, no, eso no es bíblico. Porque se convierten en uno solo. ¿Sí entendemos la palabra uno solo? Es como si usted agarrara una plastilina de color blanco, bueno, perdón por la comparación, ¿verdad? Una plastilina de color blanco y una plastilina de color negra. ¿Qué pasa si usted la junta y le hace así bolitas? Se va a hacer una, ¿no? Se va a hacer una. Ya dejó de ser la plastilina blanca y la plastilina negra, ahora son uno. Y eso es muy importante para el Señor, que usted y yo lo comprendamos. Porque entre más nos tardemos en comprenderlo, yo le voy a decir algo, hermano, más vamos a ser blanco de Satanás en esa área. Porque entre más nos tardemos en comprenderlo, más Satanás va a tratar de meter egoísmo, va a tratar de meter orgullo, va a tratar de meter celos, va a tratar de meter contienda. Cosa que está sucediendo actualmente de una manera muy triste con estas situaciones del feminismo hegemónico o el embrismo. Que eso es algo totalmente, aunque me escuche bien espiritualoide, pero es algo totalmente satánico, porque está dividiendo.
Por un lado, los hombres culpables en el machismo de subyugar a la mujer, y por otro lado, las mujeres en esta idea de tratar ahora de subyugar al hombre, porque es lo que está sucediendo. Interesante, ya lo hemos hablado en el año pasado, hablamos al respecto, cómo el feminismo hegemónico, como el embrismo, realmente no está buscando los derechos de una mujer, está buscando acabar al hombre. ¿Qué es lo que hace este feminismo? Decir el hombre es culpable de todo. Cuando usted y yo volteamos a la Biblia, nos damos cuenta que no es el hombre culpable de todo, es el ser humano, hombre y mujer. Porque los dos, en nuestro corazón, somos canijos, ¿a poco no? Gracias damos a Dios por su gracia, que nos ayuda, nos redime, nos hace ver nuestros grandes pecados y errores y nos permite entonces arrepentirnos. Pero la realidad es que es cuestión humana, no es cuestión de que si eres hombre o mujer. Pero entonces aquí el Señor nos dice que se convierten en uno solo, y eso es maravilloso. A partir del matrimonio, el hombre que estaba solo deja de estarlo para convertirse en uno con su mujer. Y le tengo una noticia también bíblica, aunque no lo puse aquí el versículo, pero dice también aquí en Génesis que cuando el Señor hizo toda la creación, al estar haciendo la creación, cosa a cosa que iba haciendo, él decía que era bueno en gran manera, ¿recuerda? Y dijo, y vio que era bueno en gran manera, y vio que era bueno en gran manera conforme iba haciendo las cosas. Pero llega un momento donde por primera vez en la Biblia usted encuentra que Dios dice, no es bueno esto. ¿Saben qué momento fue? Cuando vio al hombre solo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté. Interesante, ¿no? Le haré ayuda idónea. ¿Cuántos pueden ir dando gracias a Dios por su esposa? Bueno, por lo menos somos honestos, ¿verdad? Yo espero que después de este mes, después de estas prédicas, después del congreso, demos de brincos, dando gracias a Dios por nuestra esposa. Pero es lo que sucede aquí. Dice, a partir del matrimonio, entonces el hombre que estaba solo deja de estarlo para convertirse en uno con su mujer. El matrimonio es entonces una unidad. El matrimonio es una unidad, pero es una unidad dirigida, es una unidad liderada. Amén. Voy a repetir esto. Es una unidad dirigida, es una unidad liderada. Es decir, a pesar de que es una unidad, hermanos, ¿están listos para esto? Esto les va a gustar. ¿Están bien? Tiene que haber un líder. ¿Cuántos dicen ahora sí amén? Ahora sí soy yo, ¿ah? Hace rato que dije, ¿cuántos dan gracias a Dios por su esposa? Que es Villillo. Y ahorita, ¿cuántos dan gracias a Dios porque son líderes? Amén. Y es ahí donde vamos entonces a lo que los puritanos estudiaron en el libro de Efesios. Capítulo 5, vamos a estar estudiando realmente hasta el versículo, 23 al 27, pero vamos a ir dividiéndolo. Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24 dice de la siguiente manera: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿A cuántos maridos nos gusta eso? Muy bien. Efesios nos dice entonces cuál es el rol principal del marido. ¿Cuál es el rol de este pastor, de su esposa? Nos dice primeramente que es cabeza de su esposa. Y ese es aquí donde ha surgido este problema, ¿verdad? Y es un problema que viene desde la creación, donde la mujer de alguna u otra manera no ha querido sujetarse completamente al esposo, y mucho hay de eso. Esa es una realidad. Pero es una realidad que también requiere de la redención del Señor, hermanas. Amén, hermanas. Porque también, hermanas, como seres humanos que son, de repente hay mucho orgullo y de repente hay cosas en su corazón, de repente hay un sentir de por qué me tengo que dejar mandar por este baquetón. Si ni flores me traiga, serenatas pues menos.
y hay un sentir. ¿A poco no? Y ahí se requiere de la gracia de Dios para entenderlo. Y ahorita vamos a ver más a fondo también. Entonces, en este punto, el feminismo hegemónico o embrismo ha robado de alguna manera u otra el rol del hombre. Entonces las mujeres en este sentir, y como nos decía por ahí en algún momento el hermano José González, a los que lo ubicaron en algún momento, por el libro de Machismo y Matriarcado, ¿recuerdan que estudiamos ese libro? ¿Sí? Él decía, ¿verdad?, cómo empezó ahí una lucha en el caso de Latinoamérica desde el tiempo de la conquista, de la colonia, cómo empezaron los roles. Eso lo retomaremos en algún momento porque creo que es interesante recordarlo. Pero hablando de eso, él decía cómo empezó esta lucha donde la mujer comenzó a subir y a subir y a subir por una razón también interesante. ¿Cuál es la razón, hermano? Que los hombres empezamos a ceder. Y cuando vimos que la mujer empezaba a hacer cosas que nos correspondían a nosotros, nosotros inconsciente o conscientemente dijimos, pues que suave, pues que lo hagan ellas. Que estar tan al cuidado de los hijos, pues están ellas ahí, pues qué bueno. Así yo tengo más tiempo para ver el fútbol. Así tengo más tiempo para irme con mis amigos, para hacer mis cosas. Cuando no era ese el principio. Pero lo permitimos y hemos cedido. Pero ahí le va la noticia. ¿Está listo, hermano? La noticia es que, ándele por andar cediendo, ahora ya nos dieron la vuelta. O lo están haciendo, ¿verdad? Y usted lo ve eso desde las leyes. Cuando usted ve un juicio de divorcio, la mayoría de los jueces o jurados están a favor de quién. ¿Y sabe qué? Aunque ni siquiera tenga la razón. Siempre la mujer tiene las de ganar. Pero eso, hermanos, no culpe a la mujer. Lo hemos permitido nosotros. Porque nos hemos desviado del fundamento bíblico que nos dice que debemos de tomar un rol y que el primer pastorado que debemos de ejercer es el pastorado con nuestra esposa. Eso es algo que debemos de comprender. Cristo, según Efesios, es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y una iglesia debe de estar sometida a Cristo. Ahora le tengo otra noticia triste, hermano. Ya sabe por dónde voy, ¿va? Que tristemente creo que somos una iglesia que no. Me refiero al cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Que no nos queremos someter a la cabeza que es Cristo. Pero aquí nos dice que debería estar sometida a Cristo, ¿no? Y de esa misma forma, un esposo que es cabeza de su esposa, entonces ahí se encuentra esa sujeción. Pero entonces aquí empezamos a encontrar algo muy interesante. ¿Por qué nos sujetamos usted y yo a Cristo, hermano? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que usted y yo nos sujetamos a Cristo porque Él nos ha amado primero. ¿Usted hizo realmente algo para que Cristo lo amara? No. Así usted me diga las mejores obras que ayer cursó una viejita para la calle, en el crucero, o que vio un niño que estaba con sus pelotas y en vez de darle 2 pesos le dio 5. Y usted me dice, no, pues sí, es que yo creo que Dios vio mi bondad y por eso me salvó. No, hermano. Porque las mejores obras de usted y mis mejores obras delante de Dios son un trapo de inmundicia. Porque Él es muy santo. Entonces el amor de Dios a nuestras vidas es por su gracia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya lo que hagamos nosotros en cuestión de buenas obras a partir de su redención es otro cuento. Pero la realidad es que hemos sido salvos por gracia. Entonces está el amor de Cristo para nuestras vidas, está la redención, todo lo que Él hizo por nosotros, y de esa misma forma es que existe una sujeción para aquellos que han comprendido el valor de la redención. En el matrimonio debe de ser parecido. Es un amor, una sujeción de una esposa que viene a partir de quien tomó la iniciativa. ¿Quién debe de tomar la iniciativa? El esposo. ¿Cuántos hombres de aquí queremos que la esposa esté sujeta?
No le saque, dígame, no le van a pellizcar ni lo van a sapear o algo que está ahí al lado. ¿Queremos que nuestra esposa esté sujeta? Bueno, usted tiene que amarla como Cristo ama a la iglesia. Ese es el gran requisito. Entonces ahí viene la siguiente pregunta, hermano. En la práctica, ¿cuál es el verdadero significado de esto entonces? Y lo encontramos en el versículo 25. Ahí nos explica Pablo, ¿verdad? O sea, nos dice, si no lo han entendido, ahí les va. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó, ¿qué? Su vida por ella. Está bien, hermanos, qué bueno que nosotros querramos esa sujeción porque es lo bíblico. Qué bueno que nosotros querramos que nuestra esposa se sujete y nos tome en cuenta nuestras decisiones, tome en cuenta nuestros puntos de vista y los acepte y los obedezca. Pero aquí viene cómo, en la práctica para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿Qué tanto amamos a nuestra esposa? Ame cada uno a su esposa. Y nos pone una medida. ¿Sabe por qué nos pone esa medida? Porque esta es una medida que nos va a hacer día a día buscar amar más a nuestra esposa. ¿Sabe que nunca vamos a llegar a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? El amor de Cristo es algo muy grande. Pero no lo pone ahí para que nos agüitemos, sino que lo pone para que digamos, pues entonces me esfuerzo más, para ir alcanzando cada día más esa meta, amar más a mi esposa como Cristo, amarla más y más. Y entonces ahí la palabra, se lo voy a repetir aquí como lo tengo en el versículo, es muy interesante lo siguiente, dice así, Él entregó su vida por ella. Y entonces ahí también nos deja algo interesante. Primero, amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, entregando su vida por ella. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió por nosotros en la cruz. Eso quiere decir o habla de un sacrificio, es decir, dar la vida. Y es un concepto muy poco de moda en nuestros días, porque cualquier cosa que nos cueste más trabajo o requiera de un sacrificio, nos da flojera. El matrimonio, estimados hermanos, requiere sacrificio. Si a usted alguien le dijo que iba a ser fácil, hermano, pues le mintió. Porque se requiere sacrificio. Eso de que fueron felices para siempre, eso de que vemos en las películas de Hollywood, etcétera, etcétera, es eso, una película. Usted va a requerir sacrificio porque van a llegar desacuerdos, van a llegar pleitos. Usted, hermano, de repente por ahí va a haber alguna mujer que le va a hacer temblar las piernas y usted tiene que sacrificarse en el sentido de la fidelidad. Yo recuerdo mucho y a un pastor que estimo mucho, le amo mucho, el pastor Daniel Zárate. Y me acuerdo porque él ha casado tantas parejas. Es impresionante porque incluso cuando él empezó a casar, bueno, ahora ya está casando a los nietos de los que casó originalmente, imagínense, ¿no? Y algún tiempo cuando yo andaba de cantor, siempre me jalaba a las bodas. Vente, Alex, para que cantes una canción ahí en la boda. Y ahí andaba yo con el pastor Daniel. Y me acuerdo que él siempre hacía un ritual muy interesante cuando llegaba el momento de los anillos, ¿verdad? Algunos aquí se los casó el pastor, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que agarraba el anillo y decía, mira, aquí está el anillo. Decía, siempre que se acerque alguna mujer, porque esto estoy enfocando más a los hombres, ¿amén? O sea, siempre que se acerque alguna mujer, porque él decía siempre así, porque va a pasar. Y va a llegar alguna mujer que te va a hacer temblar las piernas, por eso lo digo, porque me acuerdo mucho que decía eso. Siempre que pase algo así, mira el anillo. Mira tu anillo. Siempre que pase así, mira tu anillo. ¿Qué querría decir el pastor Daniel con eso? Pues está evocando a la fidelidad, ¿está de acuerdo? Y a situaciones que no van a ser sencillas. Porque está siendo realista. O sea, no está diciendo, no, nunca te va a pasar por la cabeza. No te preocupes. No, ya casado, tú olvídate. No, sí te puede pasar por la cabeza. Sí pasa. Pero ahí tú tienes que ver eso, ver
cómo el Señor Jesucristo fue fiel al mandato del Señor de morir hasta la muerte y muerte en cruz por nosotros, y así nosotros por nuestra esposa. Debería de ser así, debe de ser así. Una de las cosas que también, aparte del sacrificio de Jesús para hacer la comparación, una de las cosas que él hizo fue el dar testimonio de la verdad. Y eso es algo que a veces como creyentes se nos olvida. Regularmente cuando a un creyente le preguntas ¿a qué vino Cristo? La mayoría de los creyentes te dirán, vino a morir por nosotros. Es cierto, pero también él vino a dar testimonio de la verdad. Nos vino a dar la luz, a mostrar la luz, porque estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en su luz admirable. Y entonces al hablar de esto viene un principio bien precioso. ¿Están listos, hermanos? ¿Cuál es ese principio? Que si Jesús vino a dar testimonio de la verdad, y esa verdad está en Cristo, está en su palabra, esto nos genera una pregunta. ¿Qué tanto conocemos la verdad? ¿Qué tanto amamos la verdad del Señor? Y por lo tanto, ¿qué tanto pastoreamos a nuestra esposa con esa verdad? Porque Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Entonces yo como esposo, a la primera que debo de testificar de esa verdad que por su gracia he recibido, es a mi esposa. ¿Se fija todo el fundamento que tiene esta idea de ser pastor de tu casa, empezando por tu mujer? Pero ¿sabe qué, hermano? Que si usted no está leyendo la Biblia, si usted no está estudiando algún libro bíblico, si usted no está asistiendo a la iglesia, si usted no está en alguna célula, si usted no está teniendo tiempo íntimo con el Señor, ¿qué verdad le va a poder pastorear a su mujer? Pues nada, nomás que la América acaba de perder. No le va a poder pastorear nada. Qué triste, ¿no? Hermanos, nos vamos dando cuenta de la importancia de que nosotros estemos bien metidos en la palabra y en la oración. Porque si no, no vamos a tener nada que darle a nuestra mujer. Y de ahí van a venir los desacuerdos, los pleitos, las situaciones. O simplemente, hermano, va a venir una frialdad en el matrimonio que no nos va a servir para nada. Nos va a estorbar. De aquí que un esposo, entonces, deba tomar como algo muy importante, como una prioridad, el ser pastor de su esposa. ¿Cuál es el fin de pastorear a nuestra esposa? Nos lo sigue diciendo Efesios. Y eso es algo precioso también. Dice el versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¡Wow! Más claro ni el agua, ¿verdad, hermanos? Si usted se preocupa porque su esposa a veces es muy gritona con usted, es porque usted no se ha preocupado por lavarla con la palabra. Amén. Si usted se agüita porque a veces su esposa se enoja además de lo que debía de enojarse, es porque usted no está purificándola, no está limpiándola con la palabra, así como Cristo hizo con la iglesia, porque recordemos, el contexto de este versículo es que los esposos amemos a nuestra esposa, ¿como quién? Como Cristo, hermano. Cristo está purificándonos a la iglesia. Entonces usted, si toma esa analogía, usted debe decir, yo el esposo debo de purificar a mi esposa. Alguna vez hablamos en una predicación que la esposa, y esto lo digo con mucho respeto, hermanas, amén. No quiero que suene como un objeto, pero fíjese bien. Hablábamos de que la esposa debe de ser el principal proyecto artístico del esposo. Si hay un proyecto en la vida de un hombre, más allá, fíjese bien, hermano, yo sé que esto derrumba mucho humanismo, yo lo sé. Pero más allá de ser usted exitoso y convertirse en Bill Gates, debe de ser que su esposa se convierta en una pieza de arte. Por eso Dios lo debe poner en usted y usted debe de ser la principal herramienta para hacer eso. Entonces nos dice, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa.
¿Cuántos queremos la mejor mujer del mundo? Pues tenemos que trabajar en ella. Tenemos que invertir en ella, tenemos que sacrificarnos por ella. Dice, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Ah, caray, pero entonces aquí ya como ya cambió la cosa, ¿verdad? Porque ya no le corresponde tanto eso a la iglesia como organización, o no le corresponde ya tanto al pastor como pastor de la iglesia, o no le corresponde ya tanto a la líder de las mujeres como líder de las mujeres, etcétera, etcétera. No. Si hemos entendido hasta aquí, ¿a quién le corresponde? Al esposo. Amén. Al esposo, hermano. Y debemos de comprenderlo. Y aquí vamos a terminar con dos preguntas. La primera es, ¿qué tan importante es para nosotros como esposos pastorear a nuestra esposa de tal forma que la podamos presentar limpia y purificada por medio de la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es pastorear a nuestra esposa? Y la segunda es, ¿qué tan importante es para mí como esposo, como hombre, la palabra del Señor, de tal forma que sea mi prioridad llevarla a mi esposa? Si para mí es importante la palabra de Dios porque ha hecho algo en mi vida, me ha hecho ver la luz, me ha rescatado el Señor por medio de su palabra, ¿qué tan importante es para mí llevar ahora esto a mi esposa? Debería de ser lo primero. No por nada, después, y eso lo veremos en la tercera predicación, pero no por nada el Señor pone como requisitos que si queremos servir, debemos de tener en orden nuestra casa. Y eso está hablando a los hombres. Qué importante, ¿verdad, hermano? Qué importante es eso. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo te ruego que nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, empezando por mí, a entender el rol tan importante que debemos de tener como esposos, de ser el pastor de nuestra esposa. Es algo que tú nos pides y está más que fundamentado en tu palabra, con el hecho de pedirnos que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ayúdanos, por favor, yo te ruego, Padre, que en este 2020 los hombres de esta congregación podamos dar pasos de fe, pasos de compromiso, de disciplina, para pastorear a nuestra esposa, para recordar que tú la pusiste en nuestras manos y que nosotros, Señor, nos comprometimos a estar con ella en todo momento. Y que ahora que estamos en Cristo, ella debe de ser nuestra prioridad, Señor, al ministrarla. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender esto. Y que al comprenderlo, Señor, lo llevemos a la práctica. Que en este año comencemos a ver frutos que muestren que estamos pastoreando a nuestra esposa. Frutos que muestren el amor que tú quieres derramar a nuestra esposa por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor. Te rogamos, Señor, cada hombre en esta iglesia, en este lugar hoy, te rogamos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer. Te rogamos, Señor, humildemente, que tú nos ayudes, porque también reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos nuestras debilidades, Señor, que tú conoces cada una de ellas y las ponemos en la cruz.
Las ponemos en tus pies, Señor, pidiéndote, Señor, de tu misericordia, para que por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, tú nos transformes, por favor, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos, Señor. Pero es ahí donde queremos hacer realidad lo que dice tu palabra. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Yo te ruego, Padre, por cada uno de mis amigos aquí en la iglesia, mis hermanos, Señor, presentes aquí el día de hoy. Que podamos, Señor, honrarte por medio de amar a nuestra esposa. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.